Mi marido me abandonó en el aeropuerto para irse con otra. Desaparecí durante 5 días. Cuando por fin me escribió, su primer mensaje fue una pregunta. Si ya había montado suficiente numerito. Miré la pantalla un instante y luego respondí. Quiero el divorcio. En el aeropuerto de Madrid-Barajas, solo me ausenté 3 minutos para ir al baño. Cuando volví, su coche ya no estaba. Lo llamé, pero nadie contestó. Lo intenté una segunda vez, con el mismo resultado. Arrastré mi maleta hasta la puerta de llegadas y esperé allí durante 2 horas. El flujo de gente era incesante. Todos tenían un destino. Alguien que los esperaba. Solo yo permanecía allí, como un alma perdida, sin saber a dónde ir. 20 minutos después, le envié un mensaje preguntándole a dónde había ido. No hubo respuesta. 1 hora más tarde, le escribí de nuevo, diciéndole que seguía esperando en la puerta. Mi mensaje se hundió en el silencio. Pasaron 2 horas. La pantalla de mi teléfono se iluminaba y se apagaba, pero no llegaba ninguna contestación. Fue entonces cuando comprendí de verdad que me había abandonado, como si fuera un objeto viejo que se puede tirar en cualquier momento. 8 años de matrimonio. Y esta era la primera vez que me daba cuenta de lo insignificante que era mi lugar en su corazón. Me reí, pero sentí un ardor en los ojos. Me sequé la humedad de las comisuras y, girándome, arrastré mi maleta de vuelta al luminoso vestíbulo del aeropuerto. No lo llamé más, ni le envié otro mensaje. Fui directamente al mostrador de venta de billetes, y le pedí a la empleada un billete para el próximo vuelo a Sevilla. La agente comprobó rápidamente que el vuelo más cercano despegaba en 40 minutos, y solo quedaba un asiento en clase turista. Me preguntó si lo confirmaba. Asentí. Le entregué mi documentación. Pagué con la tarjeta, y completé todo en silencio. Cuando tuve la tarjeta de embarque en la mano, sentí un alivio extraño, como si las cadenas invisibles que me habían atado durante 8 años acabaran de ser liberadas por mis propias manos. Sevilla era la ciudad de mis padres. Hacía 3 años que no volvía sola. Las veces anteriores siempre había ido con Javier, presentándome como su esposa para las visitas y saludos familiares, para luego marcharnos apresuradamente. El avión despegó, el rugido de los motores resonando en mis oídos. Apagué el teléfono, apoyé la cabeza en la ventanilla y observé cómo Madrid se hacía cada vez más pequeño hasta sumergirse en un mar de luces difusas. De repente, recordé que esa mañana, su amor platónico de juventud lo había llamado. No escuché bien la conversación. Solo vi que, después de colgar, frunció el ceño durante un buen rato. Pensándolo ahora, quizás nunca tuvo la intención de llevarme con él. Abandonarme en el aeropuerto, aunque cruelmente casual, era la forma más rápida de deshacerse de mi presencia. El avión atravesó las nubes y, extrañamente, una paz profunda se instaló en mi corazón. Javier, esta vez fuiste tú quien no me quiso primero. Cuando el avión aterrizó en Sevilla, ya era la 1 de la madrugada. No avisé a mis padres, así que tomé un taxi a casa por mi cuenta. Abrí la puerta con mi llave de repuesto. Una pequeña luz seguía encendida en el salón. Mi madre siempre dejaba esa luz por si se despertaba en mitad de la noche, y tenía miedo a la oscuridad. Dejé la maleta con cuidado y me cambié los zapatos. Justo al entrar en el salón, la puerta del dormitorio de mi madre se abrió. Llevaba una bata, sus ojos aún somnolientos me miraban con sorpresa. Sofía, ¿qué haces aquí? Se acercó inmediatamente. Me tomó de las manos y me examinó de arriba a abajo, preguntando por qué estaba sola, dónde estaba Javier y si había ocurrido algo. Mi padre también se despertó y salió. Al ver sus rostros preocupados, mi corazón, que se había enfriado con el viento nocturno del aeropuerto, se ablandó de repente. Sonreí, esforzándome por mantener un tono de voz normal. Les expliqué que la empresa me había enviado urgentemente para un proyecto de trabajo en la ciudad, que era tan precipitado que él no había podido venir, por lo que me adelanté. Mentí. No quería que supieran que mi matrimonio se estaba desmoronando. Mi madre seguía escéptica, cuestionando por qué no había avisado antes. Le dije que era muy tarde y no quería despertarlos. Mi padre le dio una palmada en el hombro, sugiriendo que me dejara descansar, pues seguro que estaba agotada del viaje. Luego se volvió hacia mí y me preguntó si tenía hambre, ofreciéndose a prepararme un tazón de sopa. Asentí. Tenía hambre. Cuando el tazón de sopa caliente fue colocado frente a mí, casi rompí a llorar. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me preguntaba si tenía hambre. En casa de la familia de Javier, yo siempre era la que cocinaba y cuidaba de todos.
Javier tenía el estómago delicado, y cada vez que volvía de una cena de negocios, yo debía tenerle preparada una sopa digestiva. Su madre sufría de artritis, y en los días fríos, yo tenía que prepararle caldo de jengibre. Su hermana era muy selectiva con la comida, así que aprendí a hacer todo tipo de postres solo para complacerla. Durante 8 años, viví como una cocinera, una asistenta e incluso la chofer de toda la familia. Hacía mucho que me había olvidado de mí misma. Solía pensar que si era lo suficientemente buena y paciente, obtendría a cambio amor y respeto. Ahora, pensar en ello me parecía ridículo. Después de comer volví a mi antigua habitación. Estaba impecable, las sábanas olían a sol. Mi madre me dijo que la limpiaba cada semana, siempre con la sensación de que yo podría volver por sorpresa. Me tumbé en mi cama familiar y dormí profundamente, sin sueños. A la mañana siguiente, me desperté con la cálida luz del sol y el canto de los pájaros tras la ventana. Sentí una relajación y una ligereza que no había experimentado en años. Durante los siguientes 5 días, mantuve el teléfono apagado, cortando todo contacto. Fui al mercado con mi madre, jugué a las cartas con mi padre, visité a mi abuela y me reencontré con viejos amigos. Todos se sorprendieron al ver mi cambio. Decían que antes parecía una flor de invernadero, hermosa pero sin vida. Ahora, aunque algo cansada, mi mirada tenía chispa. Fue entonces cuando me di cuenta de lo reprimida que había vivido durante 8 años. Casi había olvidado quién era Sofía cuando no era la señora de Javier. Esos 5 días fueron el periodo más liberador desde que me casé. Incluso en paz empecé a anhelar esa sensación de libertad. Si pudiera, desearía vivir así toda mi vida. En la tarde del 5.º día, encendí el teléfono. Una avalancha de llamadas perdidas y mensajes inundó la pantalla. Había de mi suegra, de mi cuñada, pero ni uno solo de Javier. Ni un solo mensaje. El más reciente era una nota de voz de mi suegra, con un tono mordaz. No contestas al teléfono, no respondes a los mensajes, te has vuelto muy gallita, ¿verdad? ¿Quién va a cuidar de Javier si está solo en casa? Vuelve de inmediato. Escuché el mensaje sin ninguna expresión y lo borré. Justo en ese momento, sonó un número desconocido. Era la señora Ramos, nuestra asistenta, con voz temblorosa, preguntándome dónde estaba. Le pregunté, ¿qué pasaba? Me dijo que el señor me estaba buscando por todas partes, que estaba borracho, con fiebre alta y no paraba de llamarme. Suplicó que volviera, diciendo que no podía manejarlo. Guardé silencio. Antes, habría vuelto corriendo, pero ahora, mi corazón no sentía la más mínima agitación. Quizás las 2 horas de espera en el aeropuerto enfriaron mi corazón. O quizás estos 5 días de libertad me ayudaron a recordar quién era yo. Le respondí que él era un adulto y que, si estaba enfermo, sabía cómo ir al hospital. Que ella era la asistenta, no una médica. Mi voz sonaba tan fría que hasta a mí me resultaba extraña. Le sugerí que si era grave, llamara al 112. Dicho esto, colgué sin contemplaciones y bloqueé su número. No quería recibir más llamadas de esa casa. Pero la calma no duró mucho. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Isabel, la madre de Javier. Seguramente, al ver que no respondía a sus mensajes, decidió llamar directamente. Respiré hondo y contesté. Vaya, Sofía. Así que todavía sabes cómo contestar al teléfono. Su voz era tan estridente que me dolió la cabeza. Me informó de que Javier tenía fiebre alta y que si le pasaba algo, no me lo perdonaría jamás. Me ordenó que volviera arrastrándome a cuidarlo. Su tono era tan autoritario, como si yo hubiera nacido únicamente para servir a su familia. Dejé que desahogara toda su ira en silencio. Cuando se detuvo, sin aliento de tanto gritar, hablé con calma. Primero, no soy su sirvienta, así que no tengo la obligación de servirle. Segundo, él es mi marido, no mi hijo. No tengo la responsabilidad de mimarlo. Hice una pausa, y mi voz se volvió más clara. Tercero, y lo más importante, debería controlar mejor a su propio hijo. Si ni siquiera sabe que con fiebre hay que ir al hospital, lo mejor sería que se lo llevara de vuelta a casa y lo criara de nuevo. Dicho esto, colgué de inmediato, sin darle oportunidad de responder. El silencio por fin regresó. Me acosté en el sofá y solté un largo suspiro. Nunca antes me había atrevido a hablarle así a Isabel. Javier siempre me decía que su madre había sufrido mucho, y que debía ser tolerante. Aguanté durante 8 años, y a cambio solo obtuve desprecio y exigencias cada vez más desmedidas. Pero ya no quería seguir aguantando.
Esa noche, mis padres notaron que algo no iba bien, y me preguntaron con delicadeza. No lo oculté más. Les conté todo lo que había pasado en el aeropuerto. Al oírlo, los ojos de mi madre se enrojecieron de rabia. ¿Cómo se atrevía ese Javier a tratarte así?, exclamó. Mi padre, con el rostro sombrío, no dijo nada, y se levantó para coger su teléfono. Lo detuve rápidamente. Papá, este es mi asunto. Quiero resolverlo yo misma. Los miré con determinación. Estos años ya os he hecho sufrir bastante, y también me he hecho sufrir a mí misma. Esa noche, mi padre bebió un poco de vino conmigo. Me dijo que nuestro hogar siempre sería mi refugio. Que, decidiera lo que decidiera, ellos estarían de mi lado. Al día siguiente, Javier finalmente envió un mensaje. No era una disculpa ni una explicación, solo una frase fría y autoritaria. ¿Ya has terminado con el drama? ¿Dónde estás? Miré la pantalla y me eché a reír. Para él, mi partida no era más que un berrinche irracional, un enfado infantil. ¡Qué ridículo! Le pasé el teléfono a mi padre. Al leerlo, su expresión se endureció al instante. Mi madre lo vio de reojo, y sus ojos volvieron a enrojecer. Me tomó la mano, con la voz entrecortada, y me preguntó cómo había vivido estos 8 años. No respondí. Simplemente tomé el teléfono. Escribí 2 palabras y las envié. Quiero el divorcio. Luego, bloqueé su número. Sabía que esas 2 palabras serían como un golpe directo al ego de Javier. Estaba acostumbrado a controlarlo todo, incluyéndome a mí. Él podía ser frío, podía abandonarme, pero yo no tenía permiso para irme. Y ahora, era yo quien decía la palabra divorcio. Para él, eso era inaceptable. Efectivamente, menos de un minuto después, sonó el teléfono de mi padre. En la pantalla apareció el nombre de Javier. Mi padre miró, y colgó directamente. Volvió a llamar, y mi padre volvió a colgar. A la tercera, apagó el teléfono, me miró, con voz grave pero firme, y me dijo que no tuviera miedo, que él estaba allí, sintiendo un nudo en la garganta. Inmediatamente después, el teléfono de mi madre sonó. Era Isabel. Mi madre me miró. Negué con la cabeza. Ella colgó al instante. Mi familia, en silencio pero con una determinación férrea, mostró su postura. El salón se sumió en el silencio. Un rato después, mi padre me preguntó si lo había pensado bien. Asentí. Lo he pensado bien. Quiero vivir para mí. Al menos una vez. Esa noche, llamé a mi antiguo tutor de tesis, el profesor Morales. Apenas se estableció la conexión, mis manos empezaron a sudar. Al otro lado de la línea, su voz seguía siendo tan cálida como siempre. Me presenté como Sofía, su antigua alumna. Hubo un silencio de unos segundos, y luego exclamó mi nombre, preguntando por qué había tardado tanto en acordarme de él. Al oír que todavía me recordaba, se me hizo un nudo en la garganta. Me preguntó directamente si tenía algún problema, como si ya lo supiera. No se lo oculté. Le conté todo sobre los últimos 8 años y mi decisión actual. Pensé que me regañaría, pero no lo hizo. Con voz suave, me dijo que volviera, que si quería regresar, siempre habría un lugar para mí en el mundo de la traducción, que yo era la alumna de la que más orgulloso se sentía. Al oír eso, no pude contener más las lágrimas. Después de colgar, me tumbé en la cama, y lloré desconsoladamente. Lloré por mis 8 años de juventud perdidos, y por la nueva vida que acababa de empezar. En los días siguientes, Javier casi enloqueció. Al no poder contactarme, empezó a buscar a mis amigos y compañeros de universidad. Mi teléfono no paraba de sonar, así que decidí cambiar de tarjeta SIM. Me quedé en casa con mis padres, saliendo ocasionalmente con viejos amigos, y dediqué el resto de mi tiempo a retomar mis estudios. Saqué mis viejos libros y los releí página por página. Refresqué conocimientos olvidados. Pasé noches investigando y tomando notas. Me sentí como si hubiera vuelto a la universidad. La Sofía que lo daba todo por sus sueños. Cansada, pero plena. Mis padres no volvieron a mencionar a Javier. Simplemente me cuidaban en silencio con comidas nutritivas. Era su forma de apoyarme. Una semana después, el profesor Morales me envió un documento. Era la prueba de traducción de una novela alemana. Me dijo que si la completaba en un mes con la calidad requerida, me recomendaría a una gran editorial. Entendí que era una oportunidad que me estaba brindando. Puse toda mi energía en ello.
hasta el punto de que casi olvidé la existencia de Javier. Medio mes después, mientras volvía del supermercado con mi madre, vi el familiar Land Rover negro aparcado frente a nuestro edificio, y al hombre apoyado en él. Javier. Había logrado encontrarme. A pesar de haber pasado solo 2 semanas, parecía mucho más delgado. Tenía ojeras marcadas, el pelo despeinado, el traje arrugado y una barba incipiente. Irradiaba un aire de agotamiento y decadencia que nunca antes le había visto. Al verme, sus ojos sombríos se iluminaron de repente, como un náufrago que encuentra un madero. Se dirigió hacia mí de inmediato. Instintivamente, di un paso atrás y puse a mi madre detrás de mí. Ese pequeño gesto detuvo sus pasos, y una sombra de dolor cruzó su mirada. «Sofía», dijo, con la voz ronca. Mi madre me apretó la mano. La tranquilicé con una suave palmada y levanté la vista hacia el hombre que tenía delante. El hombre al que había amado durante 10 años, al que una vez consideré mi mundo entero. Pero ahora, al mirarlo, mi corazón estaba en calma. Sin amor ni odio. Como si mirara a un extraño. Le pregunté qué hacía aquí. Su respuesta fue la de siempre, con ese tono autoritario, como si todo debiera seguir sus órdenes. Vuelve a casa conmigo. Me reí. Javier, parece que aún no entiendes que mi casa está aquí. Aquel otro lugar, para mí, solo fue un sitio donde viví durante 8 años. Y ahora, ya no quiero vivir allí. Su rostro se ensombreció al instante. Sofía, no montes más numeritos, vuelve conmigo. Intentó agarrarme del brazo, pero lo aparté de un manotazo. No me toques. Lo miré directamente a los ojos, pronunciando cada palabra con claridad. Entre nosotros no queda nada de qué hablar. El acuerdo de divorcio te lo enviará pronto mi abogada. Si te queda algo de responsabilidad, fírmalo y acabemos con esto. La palabra divorcio fue como una cuchilla que rasgó su compostura. Sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa, ira y un atisbo de pánico. No me divorciaré, siseó entre dientes. Ni en esta vida te librarás de mí. Pues nos veremos en los tribunales. No quise alargar más la conversación, y tiré de mi madre para entrar en el edificio. Pero él me detuvo de repente, agarrando la maleta que llevaba. La misma maleta con la que me fui del aeropuerto. ¿Tienes que ser tan cruel? Me miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre. ¿Nuestros 8 años no significan nada? La palabra nuestros encendió mi ira. Me giré y le aparté la mano con fuerza. ¿Significado? Me reí con frialdad. ¿Tú tienes derecho a hablar de eso? Me abandonaste en el aeropuerto. Te esperé 2 horas sin una sola llamada. Me reí suavemente. Durante 5 días no contactaste conmigo, pero sí acosaste a mis amigos y amenazaste a mis padres. Así es como demuestras tus sentimientos. Lo miré fijamente, mi voz bajó de tono, helada hasta los huesos. ¿Y qué hay de tu amor platónico? De Lucía. Al pronunciar su nombre, sus pupilas se contrajeron. Un destello de pánico cruzó su rostro. Fugaz, pero lo vi. Mi corazón se hundió por completo. Así que era verdad. Respiré hondo, conteniendo la emoción. Ha vuelto. ¿Verdad? Me abandonaste en el aeropuerto para ir a verla, ¿no es así? Abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí. Ya basta. No quiero oír ninguna explicación. Porque ya no me importa. Lo miré por última vez. Javier. Desde el momento en que me dejaste en el aeropuerto, lo nuestro se acabó. Dicho esto, me di la vuelta y entré con mi madre. Esta vez no me siguió. Al llegar a casa, mi madre me abrazó. Llorando, mi padre caminaba de un lado a otro por el salón, maldiciendo sin parar. Yo, en cambio, estaba extrañamente tranquila. Como si, después de decirlo todo, la última atadura en mi corazón se hubiera roto. Solo me sentía cansada, con ganas de dormir profundamente. Pero no imaginaba que el acoso de Javier no había hecho más que empezar. Después de ese día, no se fue de Sevilla. Alquiló una habitación en el hotel de enfrente. Cada día, el Land Rover negro seguía aparcado abajo, como una sombra persistente. No llamaba. No subía. Solo usaba esa presencia silenciosa para forzarme a verlo. Al principio, mis padres estaban muy tensos, pero yo actué con normalidad, siguiendo mi rutina: ir al mercado, pasear, ir a la biblioteca. Pareció perder la paciencia, y empezó a usar otros métodos para meterse en mi vida. Mi madre iba a clases de baile, y él envió un equipo de sonido de alta gama. Mi padre jugaba al ajedrez en el club,
y él envió tés exquisitos y un juego de ajedrez carísimo. Todo fue devuelto intacto, con una nota que decía: en nuestra casa no falta nada de esto. Solo falta un yerno con conciencia. El apoyo de mis padres me hizo más fuerte que nunca. Al ver que no podía influir en ellos, Javier se centró en mí. De repente, en la biblioteca que frecuentaba, apareció una plaza de aparcamiento reservada con mi nombre. En la cafetería donde solía traducir, el gerente me decía respetuosamente que el señor Javier había reservado toda la tarde para mí. Cuando salía a cenar con amigos, al pagar me informaban de que la cuenta ya estaba saldada. Su presencia se infiltraba en todas partes, invisible pero asfixiante. No era ruidoso ni conflictivo, pero me hacía sentir controlada hasta el punto de no poder respirar. Esa sensación era más aterradora que una discusión directa. Pensaba que con dinero podía compensarlo todo, que así ablandaría mi corazón. Pero nunca entendió que lo que yo necesitaba nunca fue eso. Le envié un mensaje. Si sigues acosando mi vida de esta manera, llamaré a la policía. La respuesta fue casi inmediata. Sofía, solo quiero compensarte. ¿Compensarme? Me reí. Mi juventud, los 8 años que sacrifiqué, ¿con qué piensas compensarlo? Javier, deja de actuar por tu cuenta. Entre nosotros, aparte del divorcio, no hay otra posibilidad. Después de enviarlo, lo bloqueé de nuevo. Pensé que esta vez se detendría, pero subestimé su obstinación. 2 días después, me llamó el profesor Morales. Su voz era inusualmente grave. Sofía, ¿has tenido problemas con alguien? Mi corazón se encogió. Me explicó que la editorial acababa de llamar para cancelar el contrato, con la excusa de que mi estilo no encajaba, aunque era evidente que era un pretexto. Con tono indignado, me dijo que había investigado y descubierto que alguien estaba presionando desde las sombras. No necesité pensar para saber quién era. Javier no solo quería obligarme a volver, sino que también quería bloquear mi futuro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que temblaba. 8 años. Y resulta que nunca lo había conocido de verdad. Bajo esa apariencia tranquila se escondía un control y una manipulación aterradores. Pensaba que cortando todas mis salidas, yo volvería dócilmente a ser su esposa. Se equivocaba. Cuanto más hacía esto, más imposible era para mí dar marcha atrás. No lloré ni me derrumbé. Abrí mi ordenador, revisé la traducción una vez más, y llamé de nuevo a mi profesor. Le dije que no se enfadara por esto, que si no era aquí, buscaríamos en otro sitio. El oro de verdad no teme al fuego. Al otro lado, mi profesor guardó silencio un momento, y luego se rió. Esta niña ha madurado de verdad. No te preocupes, yo te ayudaré con esto, me aseguró. Que me bloquearan el camino no me hizo retroceder. Al contrario, despertó toda mi voluntad. Empecé a contactar activamente con editoriales nacionales e internacionales, enviando mi currículum y pruebas de traducción. La mayoría de las veces no obtenía respuesta. Algunos respondían, pero luego se quedaban en silencio. Sabía que detrás de todo estaba la mano de Javier. Me estaba acercando por completo. Mis padres me veían cada vez más delgada, trabajando hasta tarde, y se preocupaban. Mi madre incluso me sugirió que lo dejara, que no luchara más, que no podíamos ganar. Negué con la cabeza. Mamá, esto no es cuestión de ganar o perder, es mi sueño. Si me rindo ahora, viviré el resto de mi vida a su sombra. No podía, ni debía, perder. Justo cuando estaba llegando a mi límite, recibí un correo electrónico del extranjero. Era de una editorial alemana, Literarische Resonanz, Verlag. Estaba escrito en alemán, con un estilo formal pero amable. Decían que habían leído mi tesis de máster y que estaban impresionados con mi pensamiento y mi capacidad de expresión. Buscaban un traductor bilingüe español-alemán para un nuevo proyecto, y me invitaban a hacer una prueba. Al final del correo había un archivo encriptado con un plazo de 1 semana. Leí ese correo una y otra vez. Cada palabra parecía iluminar una zona oscura de mi corazón. Literarische Resonanz Verlag era mi sueño desde la universidad. Un lugar donde las obras publicadas se convertían en clásicos. Nunca pensé que, en mi peor momento, surgiría esta oportunidad. Mi mano temblaba al responder al correo. En ese instante, sentí como si un rayo de luz hubiera desgarrado la oscuridad. Javier podía bloquearme en España, pero no podía impedirme salir al mundo. Cuando se lo conté a mis padres, se alegraron más que yo. Mi madre me tomó de la mano, con los ojos húmedos.
Lo sabía. Mi Sofía es la mejor. Mi padre no dijo mucho. Fue a su estudio en silencio. Sacó mis viejos libros uno por uno, y los limpió con cuidado. Has sufrido mucho estos años, me dijo. A partir de ahora, haz lo que quieras. En casa estamos mamá y yo. Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Esta era mi familia. El lugar que siempre estaría a mi lado. Pasara lo que pasara. La semana siguiente, prácticamente me encerré en mi habitación. Toda mi mente estaba centrada en la traducción. El texto original era hermoso, pero extremadamente difícil, lleno de jerga y contexto cultural alemán. Para preservar el alma de la obra, no bastaba con traducir las palabras. Durante el día, investigaba. Por la noche, me sentaba frente al ordenador, sopesando cada frase. La sensación era como volver a la universidad. La misma presión. Pero esta vez sabía lo que perseguía. Ya no pensaba en Javier. Los acontecimientos pasados se desvanecían. Ahora solo me centraba en mi trabajo y en mí misma. Mi madre me dejaba la comida en la puerta cada día. Mi padre me traía leche caliente cuando me quedaba hasta tarde. No hablaban mucho, pero era suficiente para sentirme segura. Una semana después, al enviar la traducción, estaba agotada. Me recosté en la silla, viendo el amanecer, y me sentí increíblemente ligera. Había hecho todo lo posible. El resultado ya no importaba. Lo importante era que me había reencontrado a mí misma. Una Sofía clara, independiente y segura de lo que quería. Los días de espera de la respuesta fueron largos y estresantes. Mientras me recuperaba, empecé a pensar en mi futuro. Busqué un piso en Sevilla, queriendo tener mi propio espacio pronto. No quería seguir dependiendo de mis padres, ni que se preocuparan más por mí. El Land Rover de Javier seguía apareciendo abajo cada día, puntual como un hábito. Era como una sombra, siempre buscando una forma de estar presente en mi vida. Pero ya me había acostumbrado a ignorarlo. Esas cosas ya no me afectaban. Hasta que un día, mi padre recibió una llamada. Habló en el balcón, en voz muy baja. No oí el contenido, pero sentí que algo no iba bien. Cuando entró, su rostro había cambiado. Mi madre le preguntó, pero él solo dio una respuesta vaga, y se sentó a leer el periódico, sin pasar ni una página. Sabía que estaba ocultando algo. Esa noche, fui a su estudio. Estaba solo, fumando, el cenicero lleno. El ambiente era pesado. Papá, lo llamé en voz baja. Se sobresaltó y apagó el cigarrillo. Me preguntó por qué no estaba durmiendo. Me senté a su lado y le pregunté qué había pasado por la tarde. Guardó silencio un largo rato y luego solo dijo que no era nada, que él se encargaría. Lo miré. Soy tu hija, no tienes que ocultarme nada. Finalmente, me lo contó. La llamada era del director de su antiguo instituto. Antes de jubilarse, mi padre había sido un profesor de prestigio en el mejor instituto de Sevilla. Recientemente, la Consejería de Educación había recibido una denuncia anónima, acusándolo de aceptar sobornos e incluso de tener relaciones inapropiadas con una colega. Esas acusaciones, para un hombre íntegro toda su vida, eran una calumnia descarada. Ya había un equipo de investigación. Aunque todos sabían que era infundado, el procedimiento debía seguirse. Los rumores ya habían comenzado a extenderse. Imposible. Me levanté de un salto. Mi padre. Un hombre recto toda su vida. ¿Cómo podía pasar algo así? Apenas surgió el pensamiento, lo entendí. Es Javier, ¿verdad? Mi voz temblaba. Aparte de él, no se me ocurría nadie más. Mi padre no respondió. Solo encendió otro cigarrillo, con una mirada cansada. Ese tipo está presionándome. La frase, aunque suave, me pesó en el corazón. Lo miré, sintiendo un dolor que me ahogaba. Como no podía conmigo, iba a por mis padres. Usando este método para forzarme a volver. Esta vez, había cruzado la línea. Cualquier cosa que quedara entre nosotros se había roto. No podía seguir en silencio. Volví a poner mi antigua tarjeta SIM, y lo llamé. Respondió al instante. Sofía, dijo, su voz algo apurada. Tenemos que vernos. Ahora mismo. Elegí un café abierto 24 horas. Cuando llegué, él ya estaba sentado junto a la ventana. En poco más de 10 días, su aspecto se había deteriorado notablemente. Seguía erguido, pero irradiaba un cansancio innegable. Al oír mis pasos, se giró y sus ojos se iluminaron. Se levantó y caminó rápidamente hacia mí. Sofía. Finalmente.
Intentó tomar mi mano. Me aparté. Su mano quedó suspendida en el aire. Sin mirarlo, fui directamente a la mesa y me senté. Siéntate, le dije. No tengo mucho tiempo. Mi voz era muy tranquila. Guardó silencio un segundo y se sentó. Me preguntó si quería tomar algo. Lo interrumpí diciendo que no era necesario, que no había venido a charlar. Lo miré directamente. Lo de mi padre, has sido tú, ¿verdad? Se detuvo un instante. Luego tomó su taza de café y bebió un sorbo. Como si nada. Dijo que no entendía de qué estaba hablando. Dejó la taza y, con voz tranquila, añadió que si volvía con él, todo desaparecería por sí solo. Su tono seguía siendo el de alguien que concede un favor. A sus ojos, la reputación de mi padre y mi propio orgullo eran solo cartas que podía jugar a su antojo. Me reí de su arrogancia. Javier, de verdad me das asco. Mis palabras fueron como una bofetada. Su rostro se ensombreció. Sofía, cuida tus palabras. ¿Que te doy asco? Me reí con frialdad. Manchar la reputación de un profesor que ha sido íntegro toda su vida, y usar esa táctica para obligar a tu esposa a volver. Javier, ¿te atreves a decir que no eres despreciable? ¿Crees que sigo siendo la misma Sofía de antes, que obedecía todo lo que decías? Lo miré. Te equivocas. No he venido a suplicarte, he venido a poner fin a esto. Si quieres atacarme a mí, sí, adelante. Me incliné hacia él. Pero si tocas a mis padres, no podrás soportar las consecuencias. Hice una pausa y continué. Javier, no olvides que fuimos marido y mujer durante 8 años. Los libros de contabilidad de tu empresa, esos contratos turbios, y lo que hay entre tú y Lucía. Si no lo dije antes fue por respeto a lo que tuvimos. Pero ahora, tú mismo lo has tirado por la borda. Lo miré fijamente. Mi voz no era alta, pero sí pesada. Inténtalo, y veremos qué se destruye antes. Mi familia por tus calumnias, o tu grupo empresarial por los escándalos. Al decir esto, mi corazón latía con fuerza. En realidad, de los asuntos internos de su empresa solo conocía la superficie. Pero aposté a que tenía la conciencia intranquila. Aposté a que no se atrevería a arriesgar toda su carrera. Efectivamente. Su rostro palideció. Me miró fijamente, sus ojos llenos de sorpresa, ira y, sobre todo, pánico. Quizás nunca pensó que una persona tan sumisa como yo pudiera decir algo así. «Me estás amenazando», dijo con voz ronca. «No». Negué con la cabeza y me levanté. «Te estoy advirtiendo. Antes de las 8 de la mañana, si el asunto de mi padre no está resuelto, la denuncia anónima retirada y la disculpa presentada, entonces, señor director general, nos veremos en los tribunales y en las portadas de los periódicos». Dicho esto, sin volver a mirarlo, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí oí el sonido de tazas rompiéndose, pero no me giré. Al salir del café, el viento frío me golpeó. Me di cuenta de que tenía la espalda empapada de sudor, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sabía que esta vez había ganado. Esa noche no dormí bien. En mis sueños vi imágenes superpuestas. A veces, llevaba mi vestido de novia, caminando hacia él con toda mi confianza. Otras, era su espalda alejándose en el aeropuerto, su voz fría por teléfono, su mirada extraña cuando nos sentamos frente a frente. Me desperté de golpe, con la frente cubierta de sudor frío. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Fui al salón y vi a mis padres sentados allí desde hacía rato, sin luces encendidas. El ambiente era tan pesado que costaba respirar. Mi madre me tomó de la mano, con voz temblorosa. «Sofía, ¿y si lo dejamos? No luches más. Nos vamos al pueblo, allí no nos encontrará». Mi padre no dijo nada, pero sus cejas fruncidas lo decían todo. Tenían miedo. Miedo de que Javier usara tácticas aún más crueles. Sentí que me oprimían el corazón. Fui yo quien los metió en esto. Apreté la mano de mi madre, tratando de mantener la calma. «Mamá, no tengas miedo. Yo me encargo. Confía en mí. Cuando amanezca, todo estará bien». No sé de dónde saqué esa confianza. Quizás era solo el coraje de quien no tiene nada que perder. Los tres nos sentamos en silencio en la oscuridad, esperando el amanecer. El tiempo pasaba terriblemente lento, cada segundo una eternidad. Cuando el reloj se acercaba a las 8, mi corazón se encogió. Justo en ese momento, sonó el teléfono de mi padre. Lo puso en altavoz. La voz del director sonó clara,
con una mezcla de alivio y disculpa. Dijo que se había confirmado que la denuncia era una fabricación. La consejería había emitido una rectificación y enviaría una carta de disculpa oficial ese mismo día. La tensión en la habitación se rompió. Mi madre se echó a llorar, mi padre apretó el teléfono con los ojos enrojecidos, y yo, finalmente, solté un largo suspiro. La pesada piedra que oprimía mi corazón había caído. Javier, al final, había tenido miedo. Al colgar, mi padre me miró, con una expresión de alivio y complejidad. Sofía, has madurado. Sonreí, pero sentí arder los ojos. Si pudiera elegir, preferiría no haber madurado de esta manera. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sabía que era él. Lo abrí. Solo 2 palabras. ¿Suficiente ya? Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo resentimiento. Lo miré durante un largo rato, y luego lo borré con calma. No respondí. No era necesario. El último vestigio de afecto se había desvanecido por completo. A partir de ahora, entre él y yo solo quedaba una relación. La de adversarios. Esa tarde, la gente de la Consejería de Educación vino de verdad. Trajeron flores, una cesta de frutas y una carta de disculpa muy sincera. Los vecinos de toda la vida de mis padres. Al enterarse, vinieron a ver. Ver a mi padre rodeado de gente, erguido de nuevo, con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Supe que esta tormenta por fin había pasado, y para mí, era hora de empezar mi propia batalla. Abrí mi correo electrónico, y vi la carta de Alemania que había estado esperando todos estos días. Estaba allí, silenciosa, en mi bandeja de entrada. El remitente era Literarische Resonanzverlag. En ese instante, mi corazón latió desbocado, como un condenado a muerte esperando su sentencia. Vida o muerte, esperanza o desesperación, todo dependía de un clic. Respiré hondo varias veces antes de abrirlo, de nuevo en alemán, con el mismo formato formal. Mis ojos se detuvieron en la primera frase. Estamos absolutamente sorprendidos y entusiasmados con su trabajo. Las palabras sorprendidos y entusiasmados fueron como un rayo de luz que atravesó toda mi ansiedad. Mis ojos se nublaron al instante. Seguí leyendo. El editor analizó mi traducción de manera muy profesional. Dijo que no solo había transmitido las palabras, sino también el alma y la emoción de la obra. Comentó que había captado con precisión el estilo sutil y frío del autor original, e incluso en algunos pasajes con jerga, mi elección de palabras era mejor que la de los editores nativos. Todo el equipo editorial valoraba muy positivamente mi traducción. Al final, me enviaron una oferta formal de colaboración. No para un solo manuscrito, sino un contrato prioritario de 5 años. Querían que fuera la traductora principal al español de ese autor, para llevar sus próximas obras al mercado. Las condiciones eran para tentar a cualquiera, un generoso anticipo y un porcentaje de derechos de autor muy favorable. Esto no era solo un trabajo, era un sueño. Un sueño que pensé que había enterrado 8 años atrás, pero que ahora resurgía, más brillante que nunca. No pude contenerme. Me cubrí la boca con la mano y las lágrimas cayeron sin control. Lloré y reí al mismo tiempo. Salí corriendo a abrazar a mis padres. Papá, mamá, lo he conseguido. Ellos estaban más felices que yo. Mi madre me abrazó, tan emocionada que no podía hablar. Solo repetía una y otra vez que estaba bien, que su hija era brillante. Mi padre, que rara vez mostraba sus emociones, sacó una botella de vino de reserva que guardaba desde hacía mucho tiempo, diciendo que hoy había que celebrarlo. Ese almuerzo, la mesa estaba llena de delicias. Brindamos los tres, celebrando que la reputación de mi padre había sido restituida y mi nuevo comienzo. Luego llamé al profesor Morales. Al otro lado de la línea, se rió a carcajadas. Lo sabía, esta chica no podía ser del montón. Muy bien, esto es lo que te mereces. Hizo una pausa y añadió. Recuerda, nunca te subestimes ni abandones tu camino por nadie. Al oírlo, me quedé en silencio un buen rato. Durante 8 años, había renunciado a demasiado. Pensé que era amor. Pero al final entendí que solo era un sacrificio unilateral. Alguien que te ama de verdad nunca te haría romperte las alas. Por la tarde, volví a mi habitación y respondí formalmente al correo aceptando la colaboración. Al pulsar enviar, sentí que mi vida realmente había pasado página. Javier, y todo lo relacionado con él, habían quedado atrás. Empecé a buscar piso. Quería un lugar pequeño pero luminoso, con balcón, libros y que fuera completamente mío. Incluso no supe cuándo desapareció el Land Rover de abajo.
Era como una ráfaga de viento sucio que había pasado por mi vida. Cuando el viento se detuvo, el aire por fin volvió a ser limpio. Una semana después, firmé el contrato de alquiler de un pequeño apartamento en una zona nueva. No era grande, pero tenía ventanas de suelo a techo y una luz preciosa. Lo primero que hice después fue contactar a una abogada, la abogada Vega, una famosa letrada de Sevilla especializada en divorcios. Llevé todos mis documentos y todo lo que había vivido durante ese tiempo a su despacho. Era hora de terminar. De terminar por completo este matrimonio de 8 años. La abogada Vega tendría unos 40 años, pelo corto, una mirada aguda pero tranquila. Vestía un traje impecable que irradiaba profesionalidad y confianza. Su despacho estaba ordenado, con estanterías llenas de libros de derecho. No habló mucho, solo me indicó que me sentara y me ofreció un vaso de agua. Me dijo que ya conocía la situación a grandes rasgos, pero me pidió que se lo contara todo desde el principio, sin omitir ningún detalle. Su voz infundía calma. Asentí y empecé a hablar. Desde 8 años atrás, cuando me casé con Javier llena de esperanza, hasta que abandoné mi carrera para vivir en función de su familia. Y los años de menosprecio y frialdad. Luego, el incidente del aeropuerto, los 5 días incomunicada, los insultos, las presiones, e incluso cómo bloqueó mi carrera y calumnió a mi padre. Hablé con mucha calma, sin llorar ni quejarme, porque sabía que las lágrimas no servirían de nada. Lo que necesitaba no era compasión, sino justicia. La abogada Vega escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. No me interrumpió ni mostró sorpresa o lástima, sino que actuó como una observadora lúcida que reconstruía el rompecabezas de mi matrimonio de 8 años. Cuando terminé, habían pasado 2 horas. Bebí un sorbo de agua para aliviar mi garganta seca. La abogada Vega cerró su cuaderno y me miró, por primera vez con un matiz de admiración. Señora, admiro su calma y su racionalidad. He llevado muchos casos de divorcio, pero rara vez encuentro a alguien que pueda hilar los hechos con tanta claridad. Sonreí débilmente. Quizás porque el corazón ya está muerto. Solo queda la razón. Ella asintió. Su tono se volvió serio. Basándome en lo que ha expuesto, el comportamiento de Javier constituye violencia psicológica dentro del matrimonio, además de atentar contra su honor y el de su familia. Si a eso le sumamos la sospecha de infidelidad, en este litigio, usted tiene una ventaja considerable. ¿Cuáles son sus peticiones? La miré directamente y dije, palabra por palabra. Quiero el divorcio. Quiero el 70% de los bienes gananciales. Y quiero que se disculpe públicamente por el daño causado a mi padre. La abogada Vega enarcó una ceja. El 70% es una proporción bastante alta. Los tribunales suelen dividir por la mitad, a menos que tengamos pruebas claras de una falta grave o de ocultación de patrimonio. Asentí. Lo entiendo. Por eso, necesito que me ayude a investigar todo el patrimonio común de estos 8 años, incluyendo acciones, flujos de capital, y todos los bienes a su nombre. Estoy segura de que encontraremos algo. Javier es muy calculador, seguro que se ha dejado una salida. Y esa salida, muy probablemente, es lo que preparó para Lucía. La abogada Vega me miró un instante y asintió. De acuerdo. Acepto el caso. Pero prepárese. La investigación no será fácil y llevará tiempo. No tengo prisa, respondí. Tengo todo el tiempo del mundo para llegar hasta el final. Durante el siguiente mes y medio, estuve ocupada con la mudanza y reorganizando mi vida. El nuevo apartamento fue tomando forma con libros y plantas, adquiriendo el aspecto que siempre había deseado. Cálido, luminoso y lleno de vida. Comencé a traducir la novela alemana. Sumergida en las palabras, encontré una paz que nunca antes había sentido. De vez en cuando, llamaba a la abogada Vega para saber cómo iba todo. Tal como predijo, el progreso era lento. Los registros de Javier eran casi perfectos, sin fisuras fáciles de encontrar. Su patrimonio personal tampoco mostraba grandes cambios desde el matrimonio. Todo parecía estancarse. Aunque decía no tener prisa, no podía evitar sentir cierta ansiedad. Hasta que una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, sonó el teléfono. Era la abogada Vega. Su voz, esta vez, no era tan tranquila, sino que transmitía una mezcla de seriedad y excitación. Sofía, tenemos un gran descubrimiento. Mi corazón se encogió. Le pregunté qué era. Respiró hondo y dijo, hace un año,
Javier utilizó el nombre de su madre, Isabel, para crear una sociedad de inversión fantasma. En un año, ha transferido casi 4 millones de euros a través de complejas transacciones. Y la beneficiaria final. Contuve la respiración. Lucía, ¿verdad? Sí, respondió ella. Su voz se enfrió. Pero eso no es lo más importante. Hizo una pausa y continuó. Hace 3 meses, Javier usó los datos de Lucía para contratar un paquete VIP de seguimiento de embarazo y parto en una clínica privada de lujo. El pago lo hizo él. Ella está embarazada. La noticia fue como un rayo. De repente, todo cobró sentido en mi cabeza. Entendí por qué me abandonó en el aeropuerto, por qué reaccionó tan violentamente cuando le pedí el divorcio. Todo giraba en torno a ese niño. Pero solo una sensación de alivio. Como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años arrastrando. Miré la luz del sol que entraba por la ventana y sonreí levemente. Perfecto. Prepáreme todas las pruebas. Quiero que se vaya con las manos vacías. No llamé a Javier de inmediato. Sabía perfectamente que enfrentarlo emocionalmente era la forma más débil de actuar. Lo que quería era derrotarlo con lo que él más valoraba: la ley y los beneficios. Al día siguiente, volví al despacho de la abogada Vega. Esta vez, ya no era una víctima buscando ayuda, sino una guerrera preparándose para la batalla. Juntas. Organizamos todas las pruebas. Los documentos de la empresa a nombre de Isabel, los registros de las transferencias y el contrato de la clínica a nombre de Lucía. Todo era claro e irrefutable. Blanco sobre negro. Cada línea era una carga. La abogada Vega guardó el dossier en su maletín. Levantó la vista y me miró con una mirada nítida y penetrante. Tenemos pruebas suficientes de ocultación de patrimonio e infidelidad. Cualquiera de las dos sería suficiente para ponerlo en una posición vulnerable. Ahora que tenemos ambas, no tiene prácticamente escapatoria. Asentí. El resultado estaba dentro de mis expectativas. Desde que decidí contraatacar, sabía que la reputación de Javier sería destruida por sus propias manos. La abogada Vega golpeó suavemente la mesa. La petición del 70% y la disculpa pública ahora son lo mínimo. Me miró y dijo lentamente: antes de presentar la demanda, le enviaremos un burofax. No tuve que preguntar. Ella continuó: no es para negociar, es para declarar la guerra. Pondremos todas las pruebas sobre la mesa, sin guardarnos nada. Hizo una pausa. Su voz bajó de tono. Entenderá de inmediato que ir a juicio no solo le costará dinero, sino también su reputación. Entonces, él mismo vendrá a nosotros, y seremos nosotras quienes decidamos las condiciones. Escuché y estuve completamente de acuerdo. Rápido, preciso, decisivo. Así era como quería que fuera. De acuerdo. Hagámoslo así, dije. Y la miré, con voz más clara. Pero tengo una petición más. Ella me invitó a hablar. Quiero que se vaya con las manos vacías. Al decir esto, mi voz era muy tranquila, pero mi voluntad era inquebrantable. La abogada Vega se detuvo un instante. Legalmente, forzar a una de las partes a irse sin nada es casi imposible, a menos que haya un acuerdo mutuo. Me miró, como buscando una pizca de duda en mi rostro, pero no la encontró. En mi corazón, en ese momento, solo había una lucidez gélida. 4 millones ya habían sido transferidos. La mitad de eso me pertenecía. Durante 8 años, yo mantuve la estabilidad en casa para que él pudiera construir su carrera con tranquilidad. Miré el dossier. ¿Cuánto valía todo eso? No esperé respuesta. ¿Y el daño que nos causó a mi familia y a mí? Sonreí con amargura. ¿Una disculpa es suficiente? Negué con la cabeza. Imposible. Él eligió actuar así. Y debe pagar el precio. Miré directamente a la abogada Vega. Quiero que pierda lo que más valora. La abogada Vega guardó silencio un momento, y luego sonrió levemente. De acuerdo. Lo entiendo, asintió. Es difícil, pero no imposible. Nos miramos, sin necesidad de decir más. Esa tarde, la luz del sol se filtraba por la ventana, cayendo sobre el escritorio. La abogada Vega tomó su pluma y comenzó a redactar. Cada palabra, precisa y fría como un bisturí. Cada cláusula, hermética. En la planta más alta del grupo Javier Corp, en el despacho del director general, Javier se arrancó la corbata y la arrojó sobre la mesa. Durante más de 2 semanas, había vivido en su peor estado.
No podía contactar con Sofía ni controlarla. Sus informantes le dijeron que se había mudado, alquilado un piso y comenzado una nueva vida. Ya no le importaba. Esa indiferencia lo estaba volviendo loco. Había pensado que bloqueando su carrera y presionando a su familia sería suficiente para que volviera. Pero no esperaba una reacción tan rápida y decidida. Y menos aún que la mujer antes sumisa pudiera ser tan fuerte. Finalmente, tuvo que ceder y resolver el asunto de su padre. Esa sensación lo había atormentado durante días, pero seguía creyendo que solo era un enfado pasajero. Pensaba que, con el tiempo, ella volvería por sí sola. Incluso estaba pensando en cómo perdonarla. Llamaron a la puerta. Su secretaria entró y dejó un sobre en la mesa. Era una carta personal de un bufete de abogados. Le informó. Él frunció el ceño al instante. Una sensación de inquietud lo invadió, pero la descartó rápidamente. Le indicó a la secretaria que se fuera y rasgó el sobre. Quería ver qué más planeaba hacer Sofía. La primera página era un requerimiento legal, a nombre de Sofía, representada por la abogada Vega. El asunto: disolución del matrimonio y reparto de bienes. Él sonrió con desdén. Divorcio. Pensó que solo era una amenaza. Pero al pasar a la segunda página, su sonrisa se congeló. La sección de hechos y fundamentos detallaba cada una de sus acciones en un lenguaje legal y frío. Primero, ocultación de patrimonio. El nombre de la empresa, el nombre de Isabel, el registro mercantil, todo el flujo de capital. Todo estaba allí, claro como el agua. Fechas, cantidades, cuentas, sin omitir un solo detalle. Un total de 3.980.000 euros. Cada cifra era como un martillazo. Su respiración se detuvo. ¿Cómo podía saberlo? Lo había hecho con extrema discreción. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó mantener la calma y siguió leyendo. Segundo. Infidelidad y paternidad extramatrimonial. La relación con Lucía. El embarazo. El incumplimiento de los deberes conyugales. Blanco sobre negro. Innegable. El nombre de Lucía fue como una espina venenosa en sus ojos. Las pruebas adjuntas hicieron que su visión se oscureciera. El nombre de la clínica de maternidad, el número de contrato, el paquete VIP, incluso la fecha prevista de parto estaba anotada. Su mente se quedó en blanco. Se sintió como si lo hubieran desnudado y arrojado en medio de una multitud para que todos lo juzgaran y se rieran. Todos los secretos, todos los cálculos y el control del que tanto se enorgullecía se volvieron ridículos ante esa carta. Ira. Conmoción. Humillación. Y un miedo sin precedentes. Lo inundaron como una riada, ahogando toda su razón. No pudo seguir leyendo. Se levantó de un salto, rompió la carta en pedazos y, como un loco, barrió todo lo que había sobre la mesa. Plumas, documentos, adornos, todo se hizo añicos en el suelo. El ruido hizo que su secretaria entrara corriendo, asustada. Al ver la escena caótica y el rostro desfigurado por la ira de Javier, palideció. «Fuera de aquí», rugió él. La secretaria retrocedió temblando y cerró la puerta apresuradamente. La habitación quedó en silencio. Solo se oía su respiración pesada y agitada. Se desplomó en la silla, sintiendo que toda su fuerza lo había abandonado. No una parte, sino por completo. Sofía no estaba enfadada. Realmente quería acorralarlo. Cogió el teléfono con mano temblorosa, buscando un número que nunca pensó que tendría que marcar por iniciativa propia. Pero en el auricular, solo se oía la voz mecánica y fría de una operadora. El número que ha marcado no está disponible. En ese instante, su mundo se derrumbó. Mientras tanto, yo estaba en mi nuevo apartamento, concentrada en la traducción. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, creando manchas luminosas en el suelo. Las plantas del balcón crecían verdes y exuberantes, y la habitación olía a café y tinta. Una vida tranquila y clara. Casi había olvidado la existencia de Javier. Justo entonces, sonó el teléfono. Un número local desconocido. Supuse en un 80% quién era. La carta del abogado ya debía haberle llegado. No contesté de inmediato. Dejé que sonara hasta que se cortó. A los pocos segundos, volvió a vibrar. 1, 2, 3 veces. La impaciencia de la otra persona casi atravesaba la pantalla. A la cuarta vez, contesté. No dije nada, solo escuché. Al otro lado, silencio. Solo una respiración pesada y contenida. Sabía que era él. Después de un largo rato, una voz ronca finalmente habló. Sofía.
Pronunció mi nombre, cada sílaba forzada entre dientes. Tenemos que vernos. Su tono ya no era autoritario ni arrogante, sino que transmitía urgencia y una súplica mal disimulada. Bebí un sorbo de café antes de responder. Señor Javier. Ah, ah, ah. Creo que mi abogada fue muy clara. A partir de ahora, cualquier asunto entre nosotros puede tratarlo directamente con la abogada Vega. Mi tratamiento formal lo descontroló al instante. Sofía. Su voz se elevó. ¿De verdad tienes que hablarme así? Somos marido y mujer. 8 años de matrimonio. ¿Qué es lo que quieres? ¿No me enviaste todo eso para forzarme a negociar? De acuerdo. Negocio. Veámonos y hablemos. Casi podía imaginar su expresión de furia contenida. Sonreí levemente, una risa tan suave que debió irritarlo. Javier, creo que aún no lo entiendes. No te envié esa carta para negociar. Solo te estaba informando. El juicio ha comenzado. Y tú eres el acusado. Y una pausa y continué. Y en cuanto a la palabra marido, ¿la recordaste cuando me abandonaste en el aeropuerto? ¿La recordaste cuando dejaste que otros calumniaran a mi padre? ¿La recordaste cuando transferías dinero a esa mujer embarazada? Cada frase cayó con una claridad demoledora. Al otro lado, silencio total. Solo oía su respiración cada vez más pesada. Mucho después, su voz se debilitó. Sofía, te lo ruego. ¿Podemos vernos una vez? Y el afecto. Después de todo, han sido 8 años. Al oír la palabra afecto, solo pude reírme. Javier, el último vestigio de afecto lo cortaste tú mismo cuando atacaste a mi padre. Ahora, entre nosotros solo queda la ley y los intereses. Si quieres conservar un poco de dignidad, haz que tu abogado contacte pronto. Si no, creo que los medios de comunicación estarán muy interesados en tu historia. Dicho esto, colgué, sin darle oportunidad de decir más, y bloqueé el número. La habitación volvió a quedar en silencio. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. Afuera, la ciudad seguía bullendo, el sol era suave y el viento amable. Sabía que esta pesadilla de 8 años finalmente estaba a punto de terminar, y mi vida, por fin, podía empezar de nuevo. El mundo de Javier se desmoronaba a una velocidad que él no podía comprender ni controlar. Después de que le colgaran, se sintió vacío de fuerzas, desplomándose en el frío suelo. Su despacho parecía un campo de batalla. Los objetos de lujo que representaban su estatus y éxito yacían rotos, una burla silenciosa a la patética figura de su dueño. Juicio. Acusado. La voz fría de Sofía resonaba en su cabeza. Una sentencia irrevocable. No podía creerlo. La mujer que había estado a su lado durante 8 años, siempre sumisa, ¿cómo podía haberse vuelto tan extraña y temible? Cogió el teléfono y volvió a llamar. Nada. Probó con el teléfono fijo, con el de su secretaria. El resultado era el mismo. Había bloqueado todas las vías de comunicación. Un pánico abrumador lo invadió. Una presión que casi le impedía respirar. Por primera vez, se dio cuenta de que la indiferencia de Sofía era más aterradora que cualquier discusión. Se levantó tambaleándose y se acercó a la ventana. Afuera estaba la ciudad. El imperio del que se sentía orgulloso. Pero ahora todo parecía gris y lejano. Sabía que Sofía no bromeaba. Las palabras de la carta eran balas cargadas. Con solo quererlo, podía destruirlo todo. No podía permitir que eso sucediera. Jamás. Con mano temblorosa, llamó a su abogado personal. Cuando la llamada se conectó, su voz había perdido su habitual tono de mando, revelando una clara inestabilidad. Le pidió que revisara los documentos que le enviaría de inmediato. Recogió los trozos de papel rotos, les hizo fotos y los envió. Los 10 minutos de espera parecieron una eternidad. Cuando el teléfono sonó, contestó al instante. El abogado, al otro lado, habló con voz grave. Señor Javier, este caso es muy serio. Las pruebas de la otra parte son abrumadoras. Con que se confirme la ocultación de patrimonio o la infidelidad, usted será considerado la parte culpable. Y no solo perderá dinero. Hizo una pausa y fue directo. Su reputación y el valor de las acciones del grupo se verán gravemente afectados. La última esperanza de Javier se desvaneció. Apretó el teléfono. Las venas de su mano se marcaron. Preguntó si no había otra forma, si podían contrademandar por difamación o robo de secretos comerciales. El abogado suspiró. Señor Javier, tiene que ser realista. Ella tiene pruebas bancarias y contratos de la clínica. Todo legal. No hay base para una demanda por difamación.
Y el patrimonio que usted desvió es un bien ganancial. Como su esposa, tiene derecho a reclamarlo. Está protegiendo sus derechos por la vía legal. La única opción ahora es contactar con su abogada, intentar llegar a un acuerdo extrajudicial y aceptar sus demandas para minimizar los daños. La única opción. Javier dejó caer el teléfono sobre la alfombra. Sabía que estaba acabado. Justo en ese momento sonó el teléfono fijo. Era su madre. Contestó, su voz sin fuerza. Isabel, como siempre, fue directa y autoritaria, preguntando cómo iba el asunto y cuándo volvería esa arpía. «Cállate», gritó Javier, usando sus últimas fuerzas. «Todo esto es por tu culpa. Si no la hubieras presionado, si no la hubieras criticado a diario, nada de esto habría pasado. Y esa empresa tuya. Ahora lo están investigando todo. ¿Te das cuenta de que estamos arruinados?», desahogó toda su frustración en su madre. Isabel se quedó atónita. Y luego respondió con la misma agresividad, diciendo que todo lo que hacía era por él y por la familia. La discusión se intensificó rápidamente. Todo lo que antes se ocultaba bajo el manto de la decencia, y la familia ahora quedaba expuesto. Javier colgó, mareado. En ese instante, su móvil se iluminó. Un mensaje de Lucía. «Javier, hoy he ido a la revisión. El médico dice que el bebé está muy sano. ¿Cuándo vienes a verme?». Seguía un emoticono sonriente. Al ver ese mensaje, su estómago se revolvió. Hubo un tiempo en que esa mujer y ese niño eran su consuelo, la prueba de su atractivo. Ahora eran una carga, una espada de Damocles sobre su cabeza. Por primera vez, sintió asco y resentimiento por su propia elección. No respondió. Se levantó como un autómata y salió de esa oficina asfixiante. Condujo sin rumbo, y finalmente, como atraído por una fuerza invisible, regresó a la casa donde él y Sofía habían vivido durante 8 años. La puerta se abrió a un espacio frío y silencioso. No quedaba ni rastro de Sofía. Sus zapatillas, su delantal, el jarrón de la entrada, las plantas del balcón, todo había desaparecido. Se había ido sin dejar huella. Igual que se había ido de su vida. Entró en el salón y vio a la señora Ramos limpiando. Ella se sobresaltó al verlo. «Señor, ha vuelto». Javier la miró, con los ojos vacíos. Su voz era ronca, extraña incluso para él. «Señora Ramos, si ahora fuera a suplicarle, ¿cree que volvería?». Ella lo miró, a su rostro demacrado por el arrepentimiento y la desesperación. Movió los labios, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y suspiró. Hay cosas que, una vez perdidas, no se pueden recuperar. Y el castigo nunca se ausenta. 3 días después, la abogada Vega recibió una llamada del abogado de Javier. El tono ya no era arrogante ni inquisitivo. Solo reflejaba el cansancio de alguien que necesita resolver un problema. Propusieron una reunión lo antes posible, en nuestro despacho y en el horario que decidiéramos. Entendí perfectamente que Javier había renunciado a luchar. Esa mesa de negociación era su última opción. Elegí el viernes por la tarde. Quería que, al igual que terminaba la semana laboral, ese matrimonio concluyera definitivamente ese día. Cuando entré en el despacho, llevaba un abrigo color crema, el pelo con ondas suaves y un maquillaje discreto. Irradiaba calma y confianza. La abogada Vega me sonrió. «Tienes muy buen aspecto. Hoy tú llevas la voz cantante». Asentí y entré en la sala de reuniones. Javier y su abogado ya estaban allí. En solo unos días, parecía haber envejecido 10 años. Tenía los ojos hundidos, barba incipiente y su postura, antes erguida, ahora estaba ligeramente encorvada. Su caro traje ya no lo hacía destacar, sino que acentuaba su decadencia. Al verme sus ojos se iluminaron. Se levantó. Sus labios se movieron. Pero al encontrarse con mi mirada tranquila y casi extraña, se detuvo. Se volvió a sentar. La derrota palpable en él. No lo miré más. Me senté con mi abogada en el lado opuesto. La gran mesa entre nosotros era una frontera. De un lado, quien tenía el poder. Del otro, quien esperaba la sentencia. Sin saludos, la abogada Vega deslizó unos documentos sobre la mesa. «Abogado, señor Javier. El propósito de esta reunión es claro. Iré directa al grano. Estas son las condiciones de acuerdo de mi clienta». El abogado de Javier tomó los papeles al instante. Javier miraba con tensión. El rostro de su abogado se ensombrecía a medida que leía. Al terminar, levantó la vista,
con la voz seca. ¿No son estas condiciones excesivas? Continuó, incapaz de ocultar su agitación. ¿El 80% de los bienes gananciales? ¿La devolución íntegra del dinero transferido, con los intereses más altos? Y la petición de que el señor Javier se quede prácticamente sin nada. Esto difícilmente sería aceptado por un tribunal. La abogada Vega no respondió, solo me miró. Entendí que era mi turno. Miré directamente a Javier. Abogado. Tiene razón. Esas peticiones difícilmente serían aceptadas por un tribunal. Hice una pausa. Mi voz se enfrió. Pero, ¿y si estas pruebas no solo se envían al tribunal, sino también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Agencia Tributaria y a los medios de comunicación? ¿Cuánto caerían las acciones del Grupo Javier Corp? ¿Podría el director general de una empresa cotizada mantener su puesto con un escándalo así? ¿Son esas transacciones suficientes para constituir un delito económico? Cada pregunta cayó con peso. El rostro del abogado palideció. Javier me miró. Sus ojos llenos de conmoción, ira y miedo. Quizás nunca pensó que yo entendería estas cosas, ni que usaría lo que él más valoraba para enfrentarlo. No me detuve. Así que no estamos hablando solo de leyes, sino de una elección. Perder una parte del patrimonio para salvar la empresa y la reputación, o arriesgarlo todo por un poco de dinero. Confío en que el señor Javier es lo suficientemente inteligente para entenderlo. Tomé mi vaso de agua y bebí un sorbo. La sala se sumió en un silencio tenso. Javier apretó los puños, los nudillos blancos. Me miró con una mezcla compleja de odio, arrepentimiento, resentimiento, y algo más profundo que no quise entender. Mucho después, su cuerpo pareció perder toda su fuerza. Cerró los ojos. Cuando los abrió, toda emoción había desaparecido. Se volvió hacia su abogado, su voz cansada. Acéptalo. Dale todo lo que quiera. En ese instante, supe que mi matrimonio de 8 años había terminado. Y que yo era la ganadora. La firma del acuerdo de divorcio se programó para una semana después, en el mismo despacho. Ese día, el cielo estaba gris. Las nubes bajas. Un ambiente pesado que presagiaba tormenta. Cuando entré, Javier ya estaba sentado en la sala. Vino solo, sin su abogado. Llevaba un jersey de cuello alto negro y un abrigo de cachemira gris oscuro, pero parecía aún más delgado y demacrado que la última vez. Estaba sentado en silencio, la mirada perdida en el cielo gris, como absorto en pensamientos lejanos. Al oír el ruido, se giró lentamente. Sus ojos se posaron en mí, profundos y pesados, con una emoción compleja que nunca antes le había visto. Ya no había ira ni desafío. Solo una distancia y una tristeza desoladoras, como si todo se hubiera estirado hasta el límite. No me importó. Me senté frente a él. La abogada Vega colocó 2 gruesos acuerdos de divorcio ante nosotros. Su voz era tranquila. Señor Javier, señora Sofía. Este es el acuerdo final basado en la negociación previa. Revísenlo y, si no hay objeciones, pueden firmar. Tomé los documentos y los hojeé. Cada cláusula era clara. El chalet donde vivimos, los 3 coches de lujo, la devolución de los 4 millones de euros y el 15% de las acciones del Grupo Javier Corp. En total, casi el 80% de su patrimonio, un imperio construido durante 8 años. Ahora desmantelado fríamente. La última página contenía la cláusula sobre el honor de mi padre. En los 3 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo, debía publicar una disculpa a toda página en el periódico de mayor tirada de Sevilla. Lo revisé y, al confirmar que todo estaba correcto, tomé el bolígrafo. Justo cuando iba a firmar, él habló. Sofía. Mi mano se detuvo, pero no levanté la vista. ¿De verdad no nos queda ninguna posibilidad? Su voz era ronca. 8 años. ¿Es que no guardas ni un solo buen recuerdo? Al oírlo, levanté la vista. Lo miré. Al hombre por el que había entregado mi juventud. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento y dolor, pero en mi corazón ya no había nada. Sonreí muy levemente. Javier. Antes de enviar la carta del abogado, tuve un sueño. Soñé con la primera vez que nos vimos en la biblioteca de la universidad. Hacía un día precioso. Llevabas una camisa blanca y leías junto a la ventana. El sol te daba en el pelo, en tus pestañas, como un velo dorado. En ese momento de verdad pensé que eras mi mundo. Hablé despacio, como si contara una historia lejana. Su mirada vaciló, pero mi sonrisa se desvaneció al instante. Mi voz se volvió fría y cortante. Pero a esa persona la mataste tú. En las trivialidades del día a día,
en tu indiferencia, en cada vez que me menospreciaste. Lo mataste el día que me abandonaste en el aeropuerto. Lo mataste la noche que usaste tus artimañas para herir a mi familia. Lo mataste en cada momento que preparabas la llegada de un niño con otra mujer. Lo miré directamente. Así que, ¿preguntas si hay alguna posibilidad? La respuesta es no. La persona a la que amé murió hace mucho tiempo. ¿Y tú? Lo señalé y luego puse la mano sobre el acuerdo. Solo eres una deuda que necesito saldar. Mis palabras cayeron, definitivas. Su rostro palideció. Me miró. Sus labios temblaban, pero no pudo decir nada. La luz de sus ojos se apagó. No lo miré más. Me incliné y firmé. Sofía. Al terminar, sentí que las cadenas que me habían atado durante 8 años se habían roto por completo. Dejé el bolígrafo. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Detrás de mí. Silencio. Al salir, el día se había despejado. Las nubes se disiparon, revelando un cielo azul. El sol brillaba cálidamente. Respiré hondo. El aire olía a hierba mojada por la lluvia. Supe que, desde ese momento, era libre. 3 días después, el principal periódico de Sevilla publicó una disculpa a toda página firmada por Javier. Puse el periódico frente a mi padre. Lo miró durante un largo rato y luego sonrió levemente. Sofía. Todo ha pasado. Asentí. Sí. Todo ha terminado. Liquidé todos los bienes. Compré a mis padres un chalet con vistas al río, en la zona más bonita de Sevilla. A nombre de mi padre. A nombre de mi padre, doné una moderna biblioteca al instituto donde había enseñado. Con el resto, creé una fundación personal para ayudar a chicas con talento y sueños que, como yo, habían tenido que detenerse a mitad de camino. No me quedé con mucho para mí. Entendí que mi futuro debía construirlo con mi propio esfuerzo y mis propias manos. Eso, para mí, era más valioso que cualquier fortuna. Un mes después, la editorial alemana lanzó oficialmente la novela debut de aquel nuevo autor a nivel mundial. Mi nombre apareció en la traducción al español, Sofía. 3 meses después de terminar mi trabajo, el libro, titulado Ecos del Abismo, se publicó. No esperaba que causara tal conmoción. En la primera semana, tuvo que ser reimpreso 3 veces. Un mes después, las ventas superaron el 500.000 de ejemplares. En las plataformas de lectura y redes sociales, todo el mundo hablaba del libro, de su estilo frío pero poderoso, de la profundidad de la historia y de la traducción. Mencionaban mi nombre, la persona que había transmitido fielmente ese espíritu a los lectores. Sofía. Por primera vez, mi nombre aparecía públicamente como un individuo independiente. Ya no era la esposa de Javier, ni la nuera de su familia. Solo yo. La fama llegó más rápido de lo que esperaba. Los premios del sector me concedieron, excepcionalmente, el galardón a la mejor traductora del año. El día de la gala, llevaba un vestido largo color champán. Bajo los focos del escenario, veía a grandes nombres que antes solo conocía por los libros. El profesor Morales estaba en primera fila, mirándome con orgullo. Sostuve el trofeo y subí al podio. En ese momento, sentí una gran calma. No di un discurso formal, sino que conté una historia. Dije que creo que todos, en algún momento, hemos estado en un abismo. Un lugar sin sonido ni luz, donde crees que serás engullido para siempre. Pero si no renuncias a tu propia voz, por débil que sea, un día oirás su eco. Ese eco te dirá lo fuerte que eres, lo valioso que eres, y te guiará, paso a paso, hacia la salida. Este premio, terminé, no es solo para mí, sino para todos los que nunca se han rendido. Hice una reverencia. Los aplausos duraron mucho tiempo. Después de ese día, mi vida cambió rápidamente. Invitaciones, ofertas editoriales, entrevistas. Pero no me dejé arrastrar. Rechacé la mayoría de los eventos comerciales y fiestas, manteniendo mi propio ritmo de vida. Cada mañana me despertaba en mi apartamento lleno de sol. Preparaba un café, un desayuno sencillo, y me ponía a trabajar. Las palabras se convirtieron en mi refugio de paz. En ese mundo, me reencontré a mí misma. Con mis primeros honorarios llevé a mis padres de viaje. Fuimos a Suiza, a París, a Venecia. Verlos reír como niños, haciéndose fotos sin parar, con los ojos brillantes, supe que todo lo que había hecho había merecido la pena. Tras el viaje, acepté un nuevo trabajo que me ofreció el profesor Morales. Traducir una obra clásica de un premio Nobel.
Era un gran honor, pero también un gran desafío. Me dediqué en cuerpo y alma al trabajo, sintiéndome como en mi juventud, cuando estaba dispuesta a todo por mis sueños. Mi vida se volvió ajetreada, plena y llena de esperanza. El nombre de Javier y su pasado se fueron desvaneciendo en un rincón de mi memoria. Pensé que nuestros caminos no volverían a cruzarse, hasta que un día recibí una llamada. Era la señora Ramos. Su voz sonaba muy preocupada. Señorita Sofía, ¿podría venir a ver al señor una vez? No le queda mucho. Al oírla, no sentí nada en particular. Incluso me pareció un poco ridículo. ¿Cómo iba a estar mal alguien como Javier? Supuse que era otra de sus tácticas para hacerme volver. Respondí con frialdad. Él y yo ya no tenemos ninguna relación. Si es grave, debería llamar a una ambulancia. Iba a colgar, pero ella insistió, casi llorando. No es mentira. Está vomitando sangre. Está en el hospital. El médico dice que es cáncer de estómago en fase terminal. Que solo le quedan unos meses. Desde que ingresó, no come, no toma la medicación, solo se queda mirando por la ventana, llamándola a usted. Sus palabras me dejaron en silencio, no por dolor, sino por una sensación difícil de nombrar. Sabía que su estómago siempre había sido delicado. Años atrás, lo cuidé, se lo recordé, le preparé comidas especiales, pero nunca le importó. No esperaba este final. Me quedé quieta un buen rato, mientras al otro lado la señora Ramos seguía suplicando. Finalmente, le pedí que me enviara la dirección. No fui por él. Solo quería ver con mis propios ojos en qué se había convertido la persona que una vez puso mi vida patas arriba. Era una forma de despedirme de esos 8 años. Siguiendo la dirección, llegué a la clínica privada más lujosa de Sevilla. En la planta VIP. Encontré su habitación. No había guardaespaldas ni familiares. El silencio era gélido. Miré a través de la pequeña ventana de la puerta, y me quedé paralizada. Al hombre que yacía en la cama, si no fuera por algunos rasgos familiares, apenas lo habría reconocido. Estaba en los huesos, su rostro sin color, los ojos hundidos, los pómulos marcados. Su mirada, antes aguda y calculadora, ahora estaba vacía, perdida en la ventana. Era la mirada gris de la muerte, como si toda su vitalidad hubiera sido drenada. El hombre que fue arrogante, que dirigió un imperio, ahora era solo un paciente esperando su final. No entré. Me quedé allí un momento. Entonces, oí el sonido de unos tacones por el pasillo. Me giré y vi a Lucía. Llevaba en brazos a un niño de aproximadamente un año. Y a su lado estaba su madre. Estaba mucho más delgada. Su rostro mostraba un cansancio y una amargura evidentes. La pureza que una vez llamó la atención se había desgastado. También me vio. Se detuvo. Su mirada era una mezcla de envidia, resentimiento y una pizca de vergüenza. Nos quedamos a unos metros de distancia, en silencio. Fue ella quien se giró primero. Bajó la cabeza, evitando mi mirada, y rodeó a su madre para pasar. Al pasar, las oí discutir en voz baja. Él ya está así. La empresa está a punto de quebrar. ¿Y todavía quieres que me quede a su lado? ¿Tú qué sabes? Aunque esté en las últimas. Todavía tiene algo. Si firma el testamento y le deja unas acciones al niño, tendremos el futuro asegurado. Mamá. ¿Cómo puedes decir eso? Las voces se alejaron. Me quedé quieta, sintiendo una profunda ironía. Ese era el llamado amor verdadero por el que Javier lo había sacrificado todo. Al final, solo quedaban cálculos y beneficios. Me di la vuelta y me fui. Al salir del hospital, el sol brillaba intensamente. Miré al cielo y respiré hondo. El aire olía a libertad. Fue entonces cuando comprendí que la mayor venganza no era quitarle su dinero ni destruir su reputación, sino dejar que, en el último momento de su vida, viera claramente lo que había perdido. Ese era el verdadero precio. El funeral de Javier se celebró un mes después. No fui. Solo vi una breve noticia en el periódico que decía que el fundador del grupo Javier Corp había fallecido a los 38 años. En la foto, Lucía, vestida de luto, sostenía a su hijo, con el rostro demacrado. Isabel, con el pelo completamente blanco, parecía haber envejecido décadas de la noche a la mañana. Oí que, en su testamento, Javier no le dejó acciones al hijo de Lucía, creó un fideicomiso. El beneficiario era el niño, pero con la condición de que llevara el apellido de Javier y fuera criado por Isabel. Lucía recibió una suma de dinero y se fue de Sevilla con su madre. Esa tumultuosa historia de amor terminó sin ningún ganador. El grupo Javier Corp, al borde de la quiebra,
fue adquirido por otra empresa a bajo precio. Un imperio que una vez fue glorioso, llegó a su fin. Todo aquello, para mí, era como algo de otro mundo. Mi vida hacía tiempo que había pasado página. La traducción de la obra del premio Nobel que realicé se publicó en la primavera del segundo año. El libro volvió a ser un gran éxito. Incluso el propio autor, desde Suecia, me escribió una carta elogiando mi trabajo con las palabras más respetuosas. Dijo que había dado a su obra una nueva vida en otro idioma. La carta fue mencionada por los medios, llevando mi carrera a un nuevo nivel. Me convertí en un nombre de referencia en el mundo de la traducción. Ese año cumplí 35. Fundé mi propia agencia. Ya no trabajaba sola, sino que empecé a reunir a jóvenes que compartían mi pasión. Juntos, acercamos la literatura mundial a los lectores de nuestro país y llevamos nuestras obras al mundo. Mi vida se volvió más ajetreada, pero también más abierta. Viajé a muchos lugares, conocí a mucha gente, vi cosas nuevas. Mi mundo se expandía constantemente. La Sofía de antes, atada al matrimonio y a la cocina, había quedado muy atrás. 3 años después, mi agencia se había hecho un hueco en el panorama internacional. Una novela contemporánea que tradujimos brilló en la Feria del Libro de Frankfurt y fue comprada por más de 10 países. Para celebrarlo, me regalé unas largas vacaciones. Fui sola a la isla de Santorini, en Grecia. Alquilé una pequeña casa blanca con vistas al mar. Cada día, me sentaba en el balcón a leer, a tasar té o simplemente a no hacer nada, contemplando el azul profundo del mar Egeo. Una tarde, estaba sentada en un restaurante en un acantilado, viendo la puesta de sol. El sol poniente teñía el cielo y el mar de un dorado resplandeciente, cálido e impresionante. La brisa marina soplaba suavemente. A lo lejos, las iglesias blancas con cúpulas azules destacaban bajo la luz del atardecer, como una pintura irreal. Justo en ese momento, a mi lado, oí una voz masculina, cálida, y con una ligera sonrisa. «Disculpe, ¿usted también ha venido a ver la puesta de sol?» Hablaba en español, con un acento del norte. Me giré. El hombre que tenía delante llevaba una camisa de lino blanca. Tendría algo más de 40 años, un rostro amable, un aire limpio y tranquilo. En su mano sostenía un libro. Lo reconocí de inmediato. Era la obra del premio Nobel que yo había traducido 3 años antes. Parecía que él también me reconoció. Sus ojos mostraron sorpresa. Y luego una clara alegría. «Usted es la señorita Sofía». Sonreí y asentí. «Hola». Nos conocimos así, en medio del atardecer más hermoso del mundo. Más tarde supe que era profesor de historia en una universidad y un lector mío desde hacía tiempo. Estaba allí para una investigación académica sobre la civilización griega antigua. Hablamos durante mucho tiempo. De literatura a historia. De viajes a formas de ver la vida. Me di cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Desde aficiones hasta valores. La conversación fue natural, ligera y muy cómoda. Esa noche me acompañó a mi casa. En la puerta, me miró. Sus ojos sinceros y brillantes. «Sinceramente, me parece usted una mujer fascinante. No sé si tendría la oportunidad de invitarla a cenar mañana». Lo miré. En su mirada no había presión ni cálculo, solo un claro respeto. El lago de mi corazón, que había estado en calma durante años, sintió una pequeña onda. No respondí de inmediato. Miré a lo lejos. En el cielo del Egeo, las estrellas comenzaban a aparecer. La luna, brillante y suave, colgaba en el cielo nocturno y tranquilo. Sabía que mi vida aún era muy larga, que me esperaban más paisajes, más opciones. Y esta vez, no me detendría por nadie. Solo elegiría a alguien que pudiera caminar a mi lado, juntos, por un camino aún más amplio. Me volví hacia el hombre que tenía delante y le dediqué una sonrisa radiante que nacía desde el fondo de mi corazón. Gracias por escuchar hasta el final. Si puedes, quédate y sigue el canal para que nos encontremos en futuras historias.